¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar del dolor y el sufrimiento que nos causan ciertas conductas o relaciones, seguimos regresando a ellas como si fueran un refugio insano del que no podemos escapar? Es un ciclo tan familiar como desconcertante, caer en patrones autodestructivos que, en lugar de sanar, abren aún más las heridas que intentamos ignorar. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta aparente contradicción tiene una explicación profundamente enraizada en la biología del trauma? No se trata de una debilidad personal, ni de una elección consciente, sino de una respuesta automática moldeada por lo que hemos vivido. Gabor Maté, médico y psicoterapeuta, ha dedicado su vida a desentrañar cómo las experiencias dolorosas reconfiguran nuestra mente y cuerpo, llevándonos a buscar consuelo en aquello que nos lastima. Este análisis no es solo una exploración de lo que nos hiere, sino una guía hacia la transformación. El trauma no es solo un evento impactante o doloroso, es el eco que ese evento deja en nuestra psique. Según Gabor Maté, la verdadera esencia del trauma radica en lo que ocurre dentro de nosotros como resultado de lo que vivimos, no en el evento en sí. Es un corte invisible que desconecta a la persona de su esencia, de su capacidad para sentirse segura, amada o valorada. Cuando el trauma se instala en nuestra biología, altera las conexiones neuronales, afectando cómo percibimos el mundo y cómo respondemos a él. Este impacto es especialmente significativo durante la infancia, una etapa en la que nuestro cerebro es extremadamente plástico y vulnerable. Las experiencias de rechazo, abandono o abuso pueden moldear nuestras respuestas emocionales y generar patrones de dependencia hacia lo que nos daña. Por ejemplo, una persona que crece en un ambiente donde el amor está condicionado aprende a asociar el afecto con el sacrificio o la sumisión. En la adultez, este aprendizaje inconsciente puede manifestarse como relaciones tóxicas, donde la búsqueda de validación se confunde con el amor. De manera similar, alguien que ha sufrido negligencia emocional puede recurrir a adicciones como una forma de llenar el vacío dejado por la falta de conexión. Las sustancias, comportamientos o personas que elegimos no son los verdaderos culpables, son solo intentos fallidos de calmar un dolor profundo y no resuelto. Gabor Maté enfatiza que la adicción no es el problema, sino una solución temporal e ineficaz a un problema más grande, el trauma subyacente. Este enfoque cambia radicalmente la manera en que entendemos y enfrentamos estos comportamientos destructivos. En lugar de preguntar ¿por qué usas esta sustancia? O ¿por qué eliges estas relaciones?, la pregunta clave es ¿qué dolor estás intentando aliviar? Este cambio de perspectiva nos invita a mirar más allá del síntoma y a enfocarnos en la raíz del problema. La biología del trauma es clara. Cuando experimentamos estrés crónico o eventos traumáticos, nuestro cerebro entra en un estado de supervivencia. Las áreas responsables de la racionalidad y el control emocional, como la corteza prefrontal, se ven eclipsadas por la amígdala, el centro del miedo y las respuestas automáticas. Esto nos deja atrapados en un ciclo de reactividad, donde nuestras acciones no están guiadas por el pensamiento consciente, sino por impulsos profundamente arraigados en nuestra historia emocional. Y aquí radica el desafío. Romper este ciclo requiere más que fuerza de voluntad. Requiere una comprensión profunda de cómo el trauma nos ha moldeado. Sin embargo, no todo está perdido. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reconfigurarse, ofrece esperanza. Al abordar el trauma con compasión y entendimiento, podemos comenzar a deshacer los patrones destructivos que han dominado nuestras vidas. Este proceso no es fácil ni rápido, pero es posible. Implica enfrentar el dolor en lugar de evitarlo, y aprender a crear nuevas conexiones neuronales basadas en la seguridad, el amor propio y la autenticidad. Aquí es donde entra el poder de la introspección y la terapia. Gabor Maté sugiere que la clave para sanar radica en reconectar con nosotros mismos, en entender que el dolor que llevamos no nos define, pero sí puede transformarnos. A través de prácticas como la atención plena, el trabajo con la vulnerabilidad y la exploración de nuestras historias personales, podemos empezar a liberar el trauma atrapado en nuestro cuerpo y mente. Esto no significa borrar el pasado, sino integrarlo, verlo como parte de nuestra narrativa sin que controle nuestro presente. Sin embargo, el camino hacia la sanación también requiere algo más: comunidad y conexión. La soledad, aunque a menudo es un refugio para quienes han sufrido, puede perpetuar el ciclo del trauma.
Buscar relaciones auténticas y espacios seguros donde podamos expresar nuestro verdadero ser es esencial para el proceso de transformación. Al final, romper con aquello que nos daña no es solo un acto de resistencia, es un acto de amor hacia nosotros mismos. Para comprender plenamente cómo el trauma nos atrapa en ciclos de autodestrucción, es esencial profundizar en el concepto de memoria corporal. Según Gabor Mate, el trauma no solo vive en la mente, sino también en el cuerpo. Las experiencias dolorosas dejan huellas físicas, tensión muscular crónica, desequilibrios hormonales y un sistema nervioso constantemente activado. Estas marcas biológicas nos condicionan a reaccionar al mundo desde un estado de alerta perpetuo, como si el peligro estuviera siempre a la vuelta de la esquina. Este estado, conocido como hipervigilancia, no solo drena nuestra energía, sino que también nos empuja a buscar alivio inmediato. Y es aquí donde entran las conductas adictivas. El alcohol, las drogas, la comida o incluso las relaciones tóxicas ofrecen un escape temporal de la intensidad emocional que llevamos dentro. Pero esta búsqueda de alivio tiene un costo elevado. Las sustancias o comportamientos que elegimos para anestesiar el dolor suelen reforzar el ciclo del trauma. Tomemos el ejemplo del estrés crónico. Cuando recurrimos a estímulos externos para calmar nuestra ansiedad, podemos aliviar momentáneamente la incomodidad, pero al hacerlo evitamos confrontar las raíces del problema. Esta evasión crea una paradoja. Cuanto más intentamos escapar del dolor, más profundo se arraiga. Según Mate, el primer paso para romper este ciclo es reconocer que el dolor no es nuestro enemigo, sino un mensajero que nos pide atención. El trauma y las adicciones están estrechamente vinculados, pero es importante señalar que no todas las personas traumatizadas desarrollan comportamientos adictivos. La diferencia radica, en gran parte, en el nivel de apoyo emocional que recibimos durante y después de nuestras experiencias dolorosas. Los estudios muestran que las personas que cuentan con redes de apoyo sólidas y relaciones seguras tienen más probabilidades de superar el impacto del trauma sin recurrir a mecanismos de defensa destructivos. Sin embargo, quienes crecen en entornos carentes de empatía o validación emocional tienden a desarrollar una desconexión profunda consigo mismos, lo que los hace más vulnerables a las adicciones. Esta desconexión, descrita por Mate como alienación del yo, es uno de los efectos más devastadores del trauma. Cuando perdemos contacto con nuestras necesidades auténticas y emociones, empezamos a vivir desde un lugar de falsedad, actuando roles que creemos necesarios para ser aceptados. Este desarraigo de nuestra esencia no solo nos lleva a depender de estímulos externos para sentirnos completos, sino que también perpetúa una sensación de vacío y desesperanza. Es como si, en un intento de escapar del sufrimiento, nos alejáramos aún más de nuestra capacidad de sanación. Sin embargo, reconocer esta desconexión es el primer paso hacia la recuperación. Gabor Mate enfatiza la importancia de desarrollar lo que él llama conciencia compasiva. Esto significa observar nuestras emociones, pensamientos y comportamientos sin juicio, permitiéndonos explorar las raíces de nuestro dolor con honestidad y empatía. Esta práctica, aunque desafiante, nos ayuda a identificar los patrones que hemos repetido inconscientemente y nos da la oportunidad de elegir respuestas diferentes. Una herramienta poderosa en este proceso es la respiración consciente, una técnica que puede ayudarnos a regular nuestro sistema nervioso y a calmar la ansiedad que suele acompañar al trauma. Cuando practicamos la respiración profunda y consciente, enviamos señales al cerebro de que estamos seguros, interrumpiendo así el ciclo de hipervigilancia. Esto puede parecer un acto pequeño, pero con el tiempo, estas pausas conscientes crean un espacio entre el estímulo y nuestra reacción, permitiéndonos responder desde un lugar de calma en lugar de impulsividad. Otro aspecto crucial de la sanación es el trabajo con las emociones reprimidas. Muchas veces, las adicciones y los patrones destructivos son intentos de silenciar emociones que nos resultan demasiado intensas o incómodas. El miedo, la tristeza y la ira son algunas de las emociones que suelen quedar atrapadas dentro de nosotros, manifestándose como tensiones físicas o enfermedades psicosomáticas. Aprender a sentir y expresar estas emociones de manera segura es esencial para liberarnos del peso del trauma. Es aquí donde la terapia juega un papel fundamental. Métodos como la terapia somática, el EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares,
o el trabajo basado en el cuerpo se han mostrado particularmente efectivos para tratar el trauma. Estas modalidades no se centran únicamente en hablar sobre el pasado, sino en liberar la carga emocional que aún vive en el cuerpo. Según Mate, la sanación ocurre cuando dejamos de intentar arreglarnos y comenzamos a aceptar y comprender todas las partes de nosotros mismos, incluso aquellas que hemos rechazado o temido. Pero, ¿qué ocurre cuando el trauma no es solo individual, sino colectivo? En muchas culturas, especialmente aquellas marcadas por la colonización, la pobreza o el conflicto, el trauma se transmite de generación en generación. Este trauma intergeneracional puede perpetuar patrones destructivos a nivel social, haciendo que comunidades enteras se enfrenten a altos niveles de adicción, violencia y desconexión. Gabor Mate señala que sanar este tipo de trauma requiere no solo trabajo personal, sino también cambios estructurales y culturales que fomenten la conexión, la equidad y el apoyo mutuo. Al final, lo que nos daña no tiene el poder de definirnos. Aunque el trauma puede moldear nuestras respuestas y decisiones, no tiene por qué dictar nuestro futuro. Romper el ciclo de autodestrucción es un acto de valentía y compromiso, una elección de enfrentarnos a nuestro dolor con el propósito de transformarlo en fuerza y sabiduría. Cuando comenzamos a enfrentarnos al trauma y las adicciones desde la raíz, algo sorprendente sucede. Empezamos a ver que el sufrimiento, aunque devastador, tiene un propósito oculto. Gabor Mate describe esta perspectiva como una invitación a descubrir quiénes somos realmente, más allá del dolor. Sin embargo, este camino hacia la autocomprensión no es lineal. Involucra caídas, retrocesos y momentos de duda, pero también descubrimientos profundos y una creciente capacidad para abrazar nuestra humanidad con todas sus imperfecciones. Un aspecto esencial en este proceso es entender cómo las relaciones juegan un papel crucial en perpetuar o sanar nuestros patrones destructivos. Para Mate, el apego es uno de los pilares fundamentales de nuestra existencia. Desde la infancia, nuestras conexiones con los demás moldean nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Si esas conexiones son saludables y seguras, desarrollamos un sentido interno de valía y confianza. Pero cuando el apego se ve comprometido, ya sea por abuso, abandono o indiferencia, creamos mecanismos de defensa que nos protegen del dolor, pero que a menudo nos aíslan de la verdadera intimidad. Estos mecanismos defensivos pueden manifestarse como miedo a la vulnerabilidad, dependencia emocional o incapacidad para confiar. En el contexto de las adicciones, las relaciones se convierten en un espejo de nuestras heridas. Muchas veces, buscamos personas que confirmen nuestras creencias inconscientes sobre nosotros mismos, repitiendo dinámicas que perpetúan el trauma. Por ejemplo, alguien que creció sintiéndose no amado podría gravitar hacia parejas o amistades que refuercen esa sensación, no porque lo desee conscientemente, sino porque es lo que su mente asocia con familiaridad. Sin embargo, las relaciones también tienen el poder de sanar. Gabor Mate señala que la conexión auténtica es un antídoto poderoso contra el trauma. Estar en presencia de alguien que nos acepte tal como somos, sin juicio ni expectativas, puede ayudarnos a desmantelar las defensas que construimos para protegernos. Este tipo de conexión no solo es posible con otros, sino también con nosotros mismos. Practicar la autocompasión, algo que Mate considera fundamental, implica hablar con nuestra propia mente y cuerpo como lo haríamos con un ser querido en apuros. Otro componente clave en la sanación es entender cómo el cuerpo guarda el trauma, incluso cuando nuestra mente intenta ignorarlo. Las investigaciones de Mate y otros expertos han demostrado que las emociones reprimidas no desaparecen, se quedan almacenadas en nuestro sistema nervioso, manifestándose como dolores físicos, enfermedades crónicas o un sistema inmunológico debilitado. Esto es especialmente relevante en una sociedad que a menudo valora la productividad por encima del bienestar, llevando a muchas personas a ignorar las señales de su cuerpo hasta que el malestar se vuelve ineludible. En este punto, el concepto de autorregulación se convierte en una herramienta poderosa. Aprender a reconocer las señales de estrés en el cuerpo y responder a ellas con prácticas restaurativas puede interrumpir el ciclo de trauma y adicción. Técnicas como el yoga, la meditación y el mindfulness han demostrado ser efectivas para calmar el sistema nervioso, pero también para desarrollar una relación más consciente con nuestras emociones. Estas prácticas no son una solución rápida, pero sí un compromiso diario que, con el tiempo,
nos permite recuperar el equilibrio interno. Sin embargo, el trauma no solo afecta al individuo, también tiene implicaciones culturales y sociales. Mate argumenta que vivimos en una sociedad que perpetúa el sufrimiento colectivo al desconectar a las personas de sus necesidades fundamentales. El capitalismo moderno, por ejemplo, nos empuja a buscar satisfacción en el consumo, reforzando la idea de que necesitamos algo externo para ser completos. Este sistema alimenta no solo las adicciones a sustancias, sino también a comportamientos como el trabajo excesivo, el perfeccionismo o la búsqueda constante de validación en redes sociales. Romper con estas dinámicas requiere una reevaluación radical de nuestros valores y prioridades. Significa preguntarnos qué es realmente importante y aprender a discernir entre lo que alimenta nuestra alma y lo que simplemente adormece nuestro dolor. Aquí, la filosofía de Mate nos invita a redescubrir la simplicidad. Pasar tiempo en la naturaleza, cultivar relaciones auténticas y explorar nuestra creatividad como medios para reconectarnos con nuestra esencia. Estas prácticas, aunque aparentemente simples, tienen un impacto profundo en nuestra capacidad para sanar. Es crucial mencionar que la sanación no significa borrar el pasado ni eliminar completamente las conductas adictivas. Según Mate, la verdadera sanación es un proceso de integración, en el que aprendemos a aceptar todas las partes de nosotros mismos, incluidas aquellas que hemos rechazado o temido. Este enfoque se aleja de la idea de arreglar algo roto y se centra en descubrir la totalidad que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. En última instancia, el viaje hacia la recuperación es profundamente personal. No hay una fórmula universal ni un camino único. Cada persona debe encontrar su propia manera de confrontar el trauma, ya sea a través de la terapia, la espiritualidad, el arte o la conexión comunitaria. Lo importante es recordar que, aunque el trauma puede parecer una prisión, también puede ser una puerta hacia la libertad. Cada paso hacia la comprensión y el autoconocimiento es un acto de rebelión contra lo que nos daña y un movimiento hacia lo que nos sana. A medida que exploramos los caminos hacia la sanación, nos encontramos con una verdad fundamental. No podemos cambiar lo que nos ocurrió, pero sí podemos transformar la forma en que esas experiencias moldean nuestras vidas. Este es uno de los principios centrales en el trabajo de Gabor Mate, la posibilidad de reinterpretar nuestro sufrimiento no como una condena, sino como una fuente de sabiduría y fortaleza. Sin embargo, para llegar a este punto, es necesario enfrentar uno de los mayores desafíos de la sanación, la resistencia al cambio. La resistencia no es un signo de debilidad, sino una respuesta natural al miedo a lo desconocido. Nuestras adicciones y patrones destructivos, por dolorosos que sean, nos resultan familiares. Nos ofrecen una sensación de control, aunque sea ilusoria. Y romper con ello significa adentrarnos en un territorio desconocido, donde no hay garantías ni atajos. Mate señala que muchas personas, incluso cuando desean profundamente cambiar, encuentran difícil abandonar lo que les resulta seguro. Por ello, un aspecto crucial de la sanación es cultivar la paciencia y la perseverancia, reconociendo que cada pequeño paso cuenta, incluso cuando los resultados no son inmediatos. En este contexto, el concepto de reparentalización se vuelve particularmente relevante. Según Mate, muchas de nuestras heridas provienen de carencias emocionales en la infancia, cuando nuestros cuidadores, por sus propias limitaciones, no pudieron ofrecernos el apoyo y la validación que necesitábamos. Reparentalizarnos implica convertirnos en ese cuidador amoroso que no tuvimos, aprendiendo a satisfacer nuestras propias necesidades emocionales con empatía y cuidado. Esto puede sonar abstracto, pero en la práctica significa escuchar nuestras emociones, establecer límites saludables y priorizar nuestro bienestar sin culpa ni vergüenza. Un paso esencial en este proceso es perdonar no solo a quienes nos hirieron, sino también a nosotros mismos. Muchas veces, el trauma y las adicciones nos dejan atrapados en ciclos de autocrítica y culpa, perpetuando una narrativa interna de insuficiencia. Mate enfatiza que el perdón no es una excusa para el daño que hemos sufrido, sino una liberación del peso que cargamos al mantenernos aferrados al resentimiento. Perdonarnos, en particular, requiere reconocer que hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas y el conocimiento que teníamos en ese momento. Este acto de compasión hacia nosotros mismos es transformador y nos permite avanzar sin las cadenas del pasado.
La espiritualidad también juega un papel importante en el enfoque de Mate para sanar el trauma y superar las adicciones. Pero no se trata de religión en un sentido dogmático, sino de reconectarnos con un sentido más profundo de propósito y conexión. Para algunos, esto puede significar meditar, practicar yoga o sumergirse en la naturaleza. Para otros, puede ser encontrar significado en el servicio a los demás o explorar la creatividad a través del arte. Lo esencial es encontrar algo que nos conecte con lo trascendental, con esa sensación de que somos parte de algo más grande que nuestras experiencias individuales de dolor. Además, Mate insiste en que la sanación no es un acto aislado, sino un proceso profundamente vinculado a la comunidad. En una sociedad que a menudo glorifica la individualidad, es fácil olvidar que somos seres inherentemente sociales. La conexión con los demás no solo nos ayuda a sanar, sino que también nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Grupos de apoyo, círculos de escucha y comunidades terapéuticas son espacios donde podemos compartir nuestras historias, ser escuchados sin juicio y encontrar inspiración en las experiencias de otros. Estos espacios fomentan la empatía y el entendimiento, dos pilares fundamentales para transformar el trauma en crecimiento. En última instancia, la sanación implica un retorno a nosotros mismos, un viaje hacia el redescubrimiento de nuesra autenticidad. Gabor Mate enfatiza que, más allá de las técnicas y terapias, lo que realmente transforma nuestras vidas es nuestra disposición a ser honestos con nosotros mismos. Esta honestidad puede ser incómoda, incluso dolorosa, pero también es liberadora. Nos permite ver con claridad las narrativas que hemos construido, cuestionarlas y reescribirlas desde un lugar de amor y autocompasión. Cerramos con una reflexión. El trauma y las adicciones no definen quiénes somos. Son partes de nuestra historia, pero no el capítulo final. Tenemos la capacidad de romper los ciclos destructivos, de sanar las heridas más profundas y de construir una vida que refleje nuestra esencia más auténtica. Este proceso no es rápido ni fácil, pero es profundamente significativo. Como señala Mate, el propósito del sufrimiento no es destruirnos, sino revelarnos lo que necesitamos para sanarnos. Así que, aunque el camino hacia la sanación pueda parecer incierto, recuerda que cada paso que das hacia ti mismo es un acto de coraje, un testimonio de tu capacidad para transformar el dolor en fuerza y el trauma en sabiduría.